Bien, entonces en este video vamos a presentar el procedimiento para que nosotros podamos calcular el coeficiente de asimetría, ¿no? El coeficiente de asimetría. No sé si pueden ver la base de datos en Excel. Hola. ¿Pueden observar? No, ingeniero. Aún No, no. ingeniero. No, doctor. Ya, a ver, esperemos un momento, seguramente va a aparecer ya, porque iba según el... Ya está. Ya Ya está, apareció. ¿no? Ya. Bien, entonces lo que nosotros tenemos ahí es los cálculos que hemos utilizado para calcular, por ejemplo, las medidas de variabilidad, ¿no? Entonces aquí tenemos la tabla de frecuencias, hemos calculado, bueno, esta es una cosa importante, esto de acá es lo que está en la columna acá es la desviación, no nos olvidemos de la desviación. Tenemos acá también, hemos sacado el valor absoluto de la desviación, hemos multiplicado las frecuencias por el valor absoluto de la desviación para calcular la desviación media. Después hemos calculado el cuadrado de la desviación y hemos multiplicado este cuadrado de la desviación por las frecuencias absolutas y con eso, en base a eso hemos sacado la varianza. No sé si se acuerdan. Bien, entonces ahora vamos a definir acá algunas formulitas donde vamos a poder ver los momentos de una distribución. Momentos de una distribución. Entonces, los momentos de una distribución de una variable aleatoria. Bien, entonces nosotros vamos a tener momentos. Entonces, a ver, vamos a colocar aquí primeramente ¿a qué se referirá el momento? ¿No? Entonces, vamos a llamar para tener la nomenclatura, vamos a llamar m sub 1 al primer momento, ¿no? Y va a ser igual, entonces vamos a tener acá, ¿no? Vamos a tener entonces la sumatoria, ¿no? Acá de la multiplicación, vamos a tener entonces de las frecuencias absolutas multiplicado por simplemente las desviaciones, ¿no? Las desviaciones, aquí vamos a tener entonces la desviación, ¿no? Y entonces tenemos acá la desviación, entonces acá tenemos el valor de x sub i, menos el valor de su media aritmética, ¿no? Ese es el concepto, digamos, de desviación. Bien, entonces acá nosotros tenemos, y vamos a denotar, M1, entonces va a ser igual, M1 el primer momento va a ser igual a todos los valores I igual a 1 hasta acá, Acá en nuestro caso son 8 clases, de que de la multiplicación de frecuencia absoluta F sub i, ¿no? Y multiplicado por la desviación, ¿no? Esto está simplemente, aquí tenemos la desviación X sub i, menos la media aritmética. Bien, todo eso dividido, dice, entre n, que es el número de datos, y por lo tanto, este es el concepto del primer momento de una distribución, ¿no? Entonces acá vamos a tener que este es el primer momento de una distribución, ¿no? Entonces vamos a llevar acá, entonces vamos a tener el primer momento de la distribución. Bien. Entonces, ese va a ser el primer momento de nuestra distribución. Bien, acá falta el relleno, vamos a colocar el relleno. Bien, entonces ahí tenemos nuestro primer momento para que se entienda mejor. Bien, entonces acá vamos a poner, bien. Entonces, este sería el primer momento de la distribución. Entonces, el momento a qué se refiere a este exponente. Esto es como si fuera, en realidad, la frecuencia absoluta multiplicado por
la desviación elevado a 1. Entonces, pero como algo elevado a 1 no se coloca, entonces directamente simplemente por la desviación. Entonces, este es el primer momento cuando nosotros elevamos las desviaciones a 1 sería, ¿no? Pero hemos dicho también que esto, ¿para qué utilizamos el primer momento? En realidad, el primer momento solamente hemos utilizado para calcular la desviación media, ¿no? La desviación media. Entonces, si nosotros vamos a ver acá las formulitas, tenemos la desviación y cuando hemos hecho simplemente el cálculo, hemos hecho de la frecuencia multiplicado por la desviación, pero en valor absoluto de la desviación, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ese sería nuestro primer momento, Si nosotros quisiéramos calcular ese primer momento, entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos un valor, ¿no? Tendríamos un valor ahí, a ver, vamos a ver. Si quisiéramos hacer el primer momento, bien, entonces vamos a tener acá, simplemente tendríamos solamente entonces las frecuencias absolutas de cada una de las clases multiplicado por su desviación. Entonces, esto vamos a colocar acá. Bien, entonces vamos a indicar, vamos a insertar. ¿Y qué tendríamos acá? Lo que estamos indicando ahí en el momento. Entonces, vamos a tener que eso sería, ¿no? La frecuencia absoluta, multiplicado por simplemente la desviación, ¿no? La desviación, entonces, ¿qué vamos a tener? La desviación, entonces, frecuencia absoluta multiplicado por la desviación, que en este caso tenemos ahí este valor, y también tenemos acá la media, y entonces, esta va a ser la formulita, entonces vamos a decir acá, frecuencia absoluta, ¿no? Frecuencia absoluta f sub i multiplicado por simplemente la desviación, que sería x sub i menos la media aritmética. Bien, entonces ese va a ser este de acá. Vamos a tener entonces igual, entonces la frecuencia absoluta, vamos a ver dónde está, esta es la frecuencia absoluta, multiplicado por la desviación, y la desviación es la que tenemos ahí. Entonces vamos a tener, simplemente le damos acá, le vamos a dar entonces solamente dos decimales acá, y entonces vamos a tener calculado, entonces ese valor. Bien, entonces vamos a irnos acá, y vamos a entonces llevar estos valores, vamos a tenerlos aquí para cada uno de ellos, y ahora lo vamos a colocar solamente con dos decimales, ¿no? Y esta va a ser entonces la notación de la columna, ¿no? Entonces vamos a tener acá. Bien, entonces aquí vamos a tener entonces esa columna. Bien, entonces tenemos ahí esa columna, donde simplemente estamos nosotros multiplicando solamente la frecuencia por la desviación, ¿no? Bien, entonces son nuestros valores. Ahora, tenemos que hacer una sumatoria acá. Hacemos la sumatoria, la autosuma. Bien, tenemos entonces un valor de 0. Hemos dicho que eso siempre ocurre en el primer momento. Siempre vamos a tener ese valor de 0, ¿no? Porque tenemos valores positivos y negativos, ¿no? Que al final se van a compensar, y en la suma, entonces van a tener siempre el valor de 0, ¿no? Entonces, el primer momento es 0, ¿no? Y por eso es que, por este motivo, es que cuando nosotros querido calcular la desviación, ¿no? A través de la desviación, comparar cuáles tienen mayores variaciones, es por eso que hemos tomado la decisión de elevar al cuadrado, para que no se compensen los negativos y positivos, y cada vez tengamos valores iguales a 0. Pero esto acá tenemos que colocar. Bien, entonces ahí tendríamos entonces esa relación que
que tenemos ahí. Bien, entonces hemos dicho nosotros que después de eso tenemos que elevar al cuadrado, ¿no? Entonces acá vamos a ir, vamos a entonces tener acá el primer momento, ¿no? Entonces, el primer momento entonces acá, ¿cuánto sería? Vamos a ver entonces, el primer momento, vamos a quedar acá. Bien, entonces vamos a colocar el primer momento. Vamos a calcular el primer momento. Bien, entonces vamos a tener acá el primer momento, ¿no? Y el primer momento, entonces, aplicando la formulita, sería la sumatoria de todo que es 0, 0 acá, y dice dividido entre el total. Entonces vamos al total y tenemos 100, ¿no? 100. Entonces acá tenemos, este sería nuestro valor. Fíjense, nuestro momento es sumamente bajísimo porque siempre va a tender a 0 ese valor, ¿no? Entonces, pero lo vamos a dejar ahí como calculado. Ese sería el primer momento, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a calcular el segundo momento. Entonces, el primer momento siempre es un valor que tiende a tener un valor de 0, justamente por estos negativos y positivos que al final se compensan en la sumatoria, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver el segundo momento, y vamos a nuevamente hacer una ecuación del segundo momento. Entonces vamos a decir ahora, el segundo momento, ¿no? Va a ser m sub 2 igual. Ahora vamos a tener acá una fracción. Vamos a tener entonces acá la sumatoria, donde tenemos la sumatoria, ¿no? Y vamos a tener acá una multiplicación. Y vamos a tener entonces acá las frecuencias absolutas, ¿no? Multiplicado por, entonces acá vamos a tener el valor elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá vamos a tener la desviación, y entonces aquí tenemos la desviación definida. Vamos a tener entonces acá x sub i menos la media, ahí. Bien, entonces vamos llenando. Este es entonces nuestro segundo momento, m sub 2, ¿no? M sub 2, y eso es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta k. Hasta acá, porque son datos agrupados. K es igual a 8, no nos olvidemos. Y luego la sumatoria va a ser de la multiplicación de frecuencia absoluta f sub i, multiplicado por el cuadrado. Ahora el cuadrado, porque es el segundo momento, el cuadrado de las desviaciones. X sub i menos la media aritmética, y eso dividido entre n. Bien, entonces este sería el segundo momento de una distribución, ¿no? Entonces este segundo momento es el segundo momento de una distribución, entonces, que sería también la varianza poblacional, que es también la varianza poblacional. Bien, entonces vamos a colocar acá. Entonces, este sería para nosotros el segundo momento, ¿no? Ese sería el segundo momento de una distribución. Segundo momento, una distribución. Bien, ahora calculemos el segundo momento. Bien, entonces, vamos a calcular el segundo momento. Acá. Entonces vamos a tener, insertamos nuevamente el segundo momento y vamos a colocar entonces m sub 2, que es el segundo momento, entonces va a ser igual, entonces nos vamos acá, ¿no? Va a ser igual a la sumatoria del cuadrado de las desviaciones multiplicado por la frecuencia. Entonces nos vamos a buscar dónde está ese valor, ¿no? La frecuencia, aquí fíjense, frecuencia, aquí, esa es frecuencia multiplicado por el cuadrado de las desviaciones. Y su sumatoria es ese valor, entonces, dividido entre n. Y n lo tenemos acá,
Entonces, ese es el segundo momento de nuestra distribución, ¿no? Entonces, 5.225 el segundo momento de nuestra distribución. Bien, entonces ya tenemos calculado el segundo momento, ¿no?, de nuestra distribución, que en realidad sería la varianza poblacional, Bien, ahora nosotros ya tenemos el segundo momento. Ahora podemos calcular el tercer momento, ¿no? Entonces podemos calcular el tercer momento, y el tercer momento simplemente lo que va a hacer es elevar al cubo, ¿no? Entonces vamos a tener acá m sub 3, y esto va a ser elevado al cubo, acá. Estamos elevando al cubo, y esta entonces es la formulita del tercer momento de la distribución. Entonces acá vamos a tener, este sería el tercer momento de la distribución. Entonces vamos a tener acá tercer momento de la distribución, ¿no? Entonces, de la misma manera que la anterior, acá vamos a calcular, pero vamos a ver si tenemos este numerador. Entonces nos vamos acá. Creo que no tenemos elevado al cubo, entonces tenemos que elevar al cubo primeramente. Entonces, fíjense acá, nosotros tenemos una formulita donde se está elevando al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero elevar al cubo. Bien, entonces acá vamos a tener, insertamos acá. Entonces, acá vamos a tener el cubo de las desviaciones. Entonces, el cubo de las desviaciones es lo que tenemos que calcular. Entonces, vamos a tener acá el cubo de las desviaciones. Entonces, tenemos acá, acá vamos a tener entonces x sub i nuevamente, menos la media aritmética. Bien, entonces vamos a tener x sub i menos la media aritmética x barra, que es todo esto en paréntesis, la desviación, elevado al cubo. Bien, entonces acá vamos a tener igual, ¿dónde está la desviación? Esa es nuestra desviación, ¿no? Ahora, ese valor tenemos que elevar al cubo, ¿no? Entonces vamos a tener un valor sumamente grande ahí. Lo vamos a llevar acá y después lo vamos a dar simplemente que tengamos ahí dos decimales, ¿no? Entonces seleccionamos nuevamente esto y les decimos que acá queremos que solamente sean dos decimales, ¿no? Dos decimales. Bien, entonces ahora vamos a tener eso. Entonces vamos a llevar acá la formulita, lo que hemos elevado al cubo, y entonces vamos a tener acá esa nueva columna que va a representar justamente al cubo, ¿no? Al cubo de las desviaciones. Entonces, son el cubo de las desviaciones, ahí. Bien, ya tenemos el cubo de las desviaciones. Ahora, este cubo de las desviaciones tenemos que multiplicar con las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, vamos a tener nuevamente, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos de aquí nomás copiarlo. Entonces, ahora tenemos que, este valor que hemos elevado al cubo, tenemos que multiplicar por su frecuencia absoluta. Entonces, vamos a tener, el siguiente paso es que acá, estos valores que tenemos, el cubo de las desviaciones, tenemos que multiplicar por las frecuencias, ¿no? Entonces, nos vamos acá. Igual, vamos a ver dónde está la frecuencia. Esa es la frecuencia absoluta tiene que ser ahora multiplicado por el cubo de las desviaciones, ¿no? Y el cubo de las desviaciones va a ser justamente este valor. Ese es el cubo de las desviaciones, ¿no? Entonces vamos a tener ahí ese valor, ¿no? Entonces ya hemos dicho siempre, para estar seguros podemos poner precedentes. Fíjense, este valor, el cubo de las desviaciones, que está multiplicándose con la frecuencia absoluta. Entonces está bien lo que estamos haciendo. Vamos a quitar la flecha, ¿no? Y ahora vamos a hacer correr para todas las demás clases, ¿no? Y vamos ahora acá
a formato de celda y hacer que solamente tengamos dos decimales. Entonces acá vamos a tener en esta columna R, entonces estamos ahí. Entonces estamos en esta columna R teniendo la multiplicación del cubo de las desviaciones multiplicado por las frecuencias absolutas. Bien, entonces aquí tenemos eso de ahí. Entonces vamos a centrar esto y lo vamos a colocar aquí. Bien, tendríamos todo eso entonces en la columna R. Ahora vamos a hacer la sumatoria. Tenemos que hacer la sumatoria de esta multiplicación. Nos vamos a fórmulas, autosuma. Bien, y ya tenemos entonces, ese es nuestro valor más importante. Este 475.04, que sería la sumatoria de la multiplicación frecuencia absoluta por el cubo de las desviaciones. Bien, ahora nos vamos a calcular el tercer momento. Acá. Entonces vamos a tener acá el tercer momento, insertamos, tenemos ahora el tercer momento. Entonces vamos a tener acá m sub 3. Entonces vamos a tener m sub 3 acá. Vamos a colocar este valor acá, m sub 3. Ahí. Entonces calculamos ahora el tercer momento, ¿no? El tercer momento va a ser igual a la sumatoria del cuadrado del cubo de las desviaciones multiplicado por la frecuencia. Entonces vamos a hacer la última columna su sumatoria. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces va a ser igual a este valor dividido entre n. Y nuevamente nos vamos a ver en ahí los valores. Hemos dicho entre n. Entonces vamos a tener acá ese valor igual. Entonces nuestro tercer momento es 4.75. Ese es nuestro tercer momento, ¿no? Entonces tenemos ya calculado el segundo momento y tenemos también calculado el tercer momento. Bien, ahora nosotros hemos indicado que la formulita para calcular el coeficiente de asimetría es Skewnitz, que está en inglés, de la variable x, acá, va a ser igual, entonces acá vamos a tener una fracción, igual al tercer momento en el numerador, entonces vamos a colocar acá m sub 3, tercer momento, y dice dividido entre el segundo momento, pero elevado a 3 medios, ¿no? Entonces acá tenemos m sub 2, y acá elevado eso, el segundo momento elevado, entonces a 3 medios, ¿no? Esta es la formulita, 3 medios. Bien, entonces esta es la formulita del coeficiente de asimetría, acá. Bien, entonces ahora nosotros vamos a calcular justamente este valor, ¿no? Entonces lo vamos a dar acá, ¿no? Vamos a calcular entonces este valor. Y tenemos todo en realidad, tenemos todo lo demás listo para ser calculado. Bien, entonces nos vamos acá, vamos a irnos acá y vamos a colocar entonces acá nuestra formulita. Acá vamos a calcular, ese va a ser nuestro coeficiente de asimetría. Entonces, igual. Entonces nos vamos acá, igual, dice al tercer momento. Entonces nos vamos al tercer momento. Este es el valor del tercer momento. Dividido, ¿no? Dividido entre el segundo momento. Ese es el segundo momento, pero ese segundo momento tiene que estar elevado a 3 medios, ¿no? Cerramos paréntesis. Entonces vamos a tener ahí la formulita, justamente m sub 3 es B5, luego tenemos m sub 2 que es B21, y eso está elevado a 3 medios, ¿no? Entonces está bien.
Entonces, este es nuestro valor. Este es nuestro valor. Entonces, nuestro valor del coeficiente de asimetría es 0.067, ¿no? 0.067. Y entonces podríamos decir que como este valor es, bueno, es próximo a 0, pero también es un valor positivo, podríamos decir entonces que nuestra curva es ligeramente, con muy poca asimetría a la derecha. ¿Por qué? Porque no está tan alejado de 0, pero es un valor positivo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Entonces, decimos, el coeficiente de asimetría, entonces acá vamos a tener la interpretación. Entonces vamos a decir que el coeficiente de asimetría presenta, un valor de 0.067, el mismo es positivo y muy próximo a 0. Por lo tanto, la curva de distribución de la variable longitud de la espiga, de trigo, ¿no? Por lo tanto, la curva de distribución de la variable longitud de la espiga de trigo es ligeramente, muy ligeramente, podemos decir, porque es muy cercano a 0, es muy ligeramente, ¿no? Es muy ligeramente asimétrico a la derecha, Entonces, esa sería entonces nuestra interpretación. Entonces, el valor es muy próximo a 0, pero también es positivo. Por lo tanto, podemos decir que la curva de distribución de esta variable es muy ligeramente asimétrico a la derecha, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos aplicar algunos conceptos de probabilidades donde nos dicen, por ejemplo, que la curva tiene que ser simétrica, como es muy próxima, podríamos asumir que para esos propósitos, podríamos asumir que nuestra curva sea simétrica, ¿no? Podemos considerarla como simétrica, ¿no? Porque el valor es muy cercano a 0. Bien, entonces, eso sería lo único que tenemos que decir. Acá no es solamente decir a cuál de las tres opciones de curva nos acercamos más, o estamos entre dos, como en este caso estamos entre la curva simétrica y la curva con asimetría a la derecha, porque es un valor positivo. Como hay pero muy poca diferencia, podemos decir que es muy ligeramente asimétrica a la derecha, pero si fuera, por ejemplo, un valor de 1.2, el valor de la simetría, entonces también podemos decir ahí que presenta una mayor asimetría a la derecha. Si fuera un valor de 2, presenta una mayor curva, una curva mucho más larga todavía en la derecha. Si presenta un valor de 4, va a ser mucho más larga. Entonces, cuanto más alejado esté del valor de 0, estos valores positivos, entonces la curva va a presentar más datos concentrados en la parte izquierda del histograma, ¿no? Entonces, eso también es importante. Entonces, cuando nosotros tenemos valores muy próximos a 0, entonces en realidad lo que va a ocurrir que esta curva, los valores más altos, las frecuencias más altas, van a estar muy próximos en la parte central de la curva, ¿no? En el caso, por ejemplo, del valor que hemos calculado, como está
estamos diciendo que es positiva, entonces va a haber una mayoría un poquito más concentrados, van a estar a la izquierda, o sea, de la media a la izquierda van a estar más datos, ¿no? Entonces, eso nos quiere decir el valor del coeficiente de asimetría que hemos calculado. Bien, entonces vamos a dejar de compartir para tener el video, para que lo podamos guardar. Entonces vamos a detener la grabación y